Hola, ¿cómo están todos? Buenos días. El día de hoy concluimos con su temario. Vamos a ver lo que es una ciudad sustentable, aunque ya vimos propiamente lo que es el término de sustentabilidad, que solamente sería aplicarlo a estas ciudades. Sin embargo, lo vamos a ver desde un punto de vista como tipo discusión. Lo vamos a ver desde un documento que se llama Ciudades Sustentables, Realidad, Mito o Camino, que es un documento realizado por la UNAM y en específico por el Instituto de Ingeniería. Y vamos a ver qué tan, digamos, cierto puede ser que nosotros podamos llegar a vivir en una ciudad sustentable. Por ello les decía que es un documento más bien de discusión. Entonces, vamos a iniciar desde lo que es el significado de sustentabilidad y desarrollo sustentable. Recuerden que cuando vimos los pilares de desarrollo sustentable, vimos que hay principios económicos, sociales y ambientales. De otra manera no puede ser sustentable. Si está solo el económico, por ejemplo, y el ambiental, entonces no podemos decir que sea sustentable si dejamos de lado el aspecto social. Actualmente vemos muchos ecosistemas que ya están deteriorados. Sin embargo, están deteriorados porque los recursos que están ahí se aprovechan económicamente para solventar las necesidades sociales. Entonces, no podríamos llegar y, por ejemplo, em, prohibir, por ejemplo, la explotación de árboles si no estamos tomando en cuenta que esa comunidad depende tal vez de ese recurso económico para mantenerse. Entonces, el aspecto social es muy importante para que sea una sustentabilidad. Ahora, recuerda que precisamente vimos la definición esta en donde la sustentabilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, actualmente no se ha logrado establecer como tal un concepto definitivo de qué significa sustentabilidad. Entonces, esta formulación que nosotros vimos, pues aún está abierta a la crítica. ¿Por qué? Porque se dice que es antropocéntrico. Esto quiere decir que está desde el punto de vista del hombre. No estamos pensando en por ejemplo, en las demás especies, de las cuales también la Tierra, el planeta, es su hábitat y todos los ecosistemas como subsistemas. Entonces, este concepto es criticado precisamente por eso. Solamente lo plantea desde el punto de vista de la especie humana. Dice, tenemos que satisfacer nuestras necesidades sin comprometer la capacidad de los ecosistemas para solventar las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, por ello está sujeto a crítica y por supuesto va a estar sujeto a cambio. Este no es un concepto como tal definitivo. Seguramente en años posteriores se planteará de nuevo. Entonces, derivado de todo eso, cuando hablamos de una ciudad sustentable, pues se complica un poquito determinar qué es lo que lo constituye. Dado que todas las ciudades, recuerden que estamos en una etapa de globalización y entonces nosotros formamos parte de un todo. Como tal, una ciudad ya no se puede aislar y, por ejemplo, para ser autosostenible, una región urbana tendría que aislarse del resto del mundo y producir todos los alimentos, energía y materiales al nivel local. Entonces, esa es una forma en que podría ser sostenible. Sin embargo, en esta época en la que vivimos, pues eso no es posible, como aquí lo plantean, no es factible, porque sería considerada como indeseable para la mayoría de los que habitarían en esa ciudad. Entonces, eh, dice aquí abajo, es más útil hablar de las ciudades que se encaminan hacia la sustentabilidad, siendo esta sustentabilidad vista como un instrumento para intentar hacer viable un proceso socioeconómico en un lugar concreto y un plazo determinado, en la forma
pues, más armoniosa posible con el entorno. Entonces, abarcamos el aspecto socioeconómico, abarcamos el aspecto ambiental y dice mejorando la salud a largo plazo de los sistemas humanos, pero no solo de los sistemas humanos, aquí pongan atención, sino también de los sistemas ecológicos. ¿Y cuáles son los sistemas ecológicos? Pues los ecosistemas en donde no solamente estamos nosotros como especie, sino hay muchísimas más. Nos tenemos que ver como una especie más de esos ecosistemas. Bien, y ya para concluir entonces, con base en esta definición que acabamos de ver, tendrían que incluir los siguientes puntos si nosotros tomamos acciones encaminadas a que haya una sustentabilidad en las ciudades. La primera de ellas, ¿cuál es? Pues eficientar el uso del suelo. Recuerden que hablamos de desertificación, hablamos de erosión, donde, por ejemplo, se llevan a cabo monocultivos que terminan con los nutrientes del suelo y posteriormente este se puede volver infértil. Entonces, el eficientar el uso del suelo es precisamente llevar a cabo un conjunto de prácticas agroecológicas, que es el término que actualmente se usa para describir aquellas que no solamente nos provean de beneficios en los cultivos a nosotros, sino que no estén dañando como tal el entorno ecológico de lo que es un cultivo. La siguiente es reducir el uso de automóviles. Como saben, los automóviles utilizan en la mayoría combustibles fósiles y ya vimos que estos contribuyen en gran medida a la huella de carbono. Y aunque se usen automóviles eléctricos actualmente, no se cuenta como con una producción, con una producción ecológica, digamos, energía eléctrica. Entonces, igualmente tienen implicaciones en la huella de carbono. Eficientar el uso de recursos, contaminar menos y reducir residuos. Esto de reducir residuos es muy, muy importante. Actualmente vimos por ahí, cuando vimos contaminación, cómo es que ya hay una isla de basura bastante, bastante grande en el océano. Y entonces, cuando nosotros eficientamos recursos, precisamente buscamos reducir residuos. Algo muy importante que menciona es la restauración de los sistemas naturales. Lo vimos cuando vimos toda la parte de ecosistemas eh, y que necesitamos eficientar esta parte donde nosotros nos relacionamos con los ecosistemas de tal manera que no los aprovechamos, pero al mismo tiempo los conservamos. Y dice aquí los restauramos, porque la mayoría de, o todos los ecosistemas de los que vimos ya tienen cierto grado de daño, aunque haya reservas naturales que también vimos, áreas que se destinan específicamente a evitar esto, pues la mayoría de los sistemas naturales ya tienen cierto grado de daño. Vivienda digna para comprender el aspecto social, la parte de nosotros como especie humana que hacemos aprovechamiento de los recursos naturales es muy importante. Si nosotros tenemos una vivienda digna, podemos ser una especie más que no agote los recursos. Y en esta vivienda digna se incluyen el uso, por ejemplo, de ecotecnologías que vimos por ahí o ecotecnias para evitar en lo mayor posible un daño ambiental desde nuestra casa. Ecología social saludable, que más o menos se refiere a lo mismo. Aquí podrían entrar, por ejemplo, los huertos familiares. Nos beneficia nuestra salud y aparte ecológicamente no ocasionamos los daños que ocasionan los grandes cultivos. Recuerden que el mayor consumo de agua se lleva a cabo en la agricultura y en la ganadería. Estaríamos hablando entonces de una economía sustentable donde no se pongan en riesgo los recursos para futuras generaciones y involucrando el último concepto que vimos de ecología, también los sistemas ecológicos no se podrían en riesgo, no solamente nosotros como humanos, pero pues es muy importante la participación ciudadana, el compromiso de cada uno de nosotros para
lograr que esto se pueda llevar a cabo. Entonces, ¿cuáles son los retos más importantes con respecto a las ciudades sustentables? Pues la implementación de visiones, políticas y programas que estén encaminados a este tipo de lugares. La implementación de visiones, pues es que cada uno de nosotros tengamos esa conciencia de lo que puede llegar a ser una ciudad sustentable y todo lo que se necesita para que eso se logre. Entre ellos, como decíamos, nuestra participación, dice aquí, y en la modificación de instituciones capaces para esos cambios. Tenemos que, se tiene que involucrar necesariamente la parte del gobierno, la parte de política, porque ellos son los que encabezan esas instituciones que en todo caso pueden caminar a la sociedad para que estos cambios puedan realizarse. Sin embargo, pues este sería un proceso muy largo, como lo establece ahí, porque en la actualidad la mayoría de ciudades y pueblos tenemos fuerzas políticas y económicas que tienen interés en seguir estos patrones insostenibles porque es lo que hasta actualmente les ha beneficiado económicamente. Entonces esa parte económica es muy difícil de, digamos, de de convencer, porque ¿cómo vamos a dejar de explotar un recurso si eso es lo que nos da, por ejemplo, de comer, ¿no? Hablando de una comunidad. Entonces, son patrones insostenibles, sin embargo, de desarrollo, sin embargo, siguen actualmente por esa cuestión económica. Entonces, avanzar hacia ciudades sustentables requeriría que las decisiones de desarrollo deban ser evaluadas en términos de sus efectos sobre la salud humana, aquí ya lo involucra, y ecológica de las comunidades. Comunidades no solo nos referimos a las comunidades humanas, sino a todas las comunidades de especies que conforman los ecosistemas. Y cierra con esta frase, dice, cada incremento de la construcción debe ser realizado de tal manera que se pueda curar la ciudad. Y curar la ciudad por todo la situación actual que se vive en las ciudades, que pues de manera general no son sustentables. Bien, y pues con esto concluimos el día de hoy. Les quise presentar este documento porque es como un resumen y lo presenta a modo discusión. Todo lo que nosotros conocemos acerca de, en este caso, de ecología, no está totalmente dicho, sobre todo en estos temas que involucran muchos aspectos entre los cuales sociales, económicos y ambientales, porque siguen sujetos a discusión y sujetos a cambio. Entonces, esta parte de discutir y de criticar un tanto el concepto, pues es parte de esto y de que nos hagamos nosotros de una visión para que nosotros podamos participar activamente en esos cambios que pueden venir. Bien, pues sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención durante todo el curso, la disposición para hacer las actividades. Sabemos que continuamos pues todo el semestre en línea y ello implicó de parte de ustedes pues hacer bastante esfuerzo para cumplir con todo, no solo con esta materia. Entonces, gracias a todos aquellos que hicieron sus trabajos en tiempo, en forma, y para aquellos que les faltó un poquito, pues les comento que háganse el hábito, ya viene para ustedes una nueva etapa académica, si así lo deciden, en la cual pues de mi parte les deseo mucho éxito. Nos vemos pronto, que tengan muy buen día.